Las circunstancias nunca pueden minar el corazón del fiel. No se deprime, nunca se queja. Él sigue mirando a Dios. La angustia se rinde siempre cuando enfrenta a un hombre de fe. Es cierto que a veces se siente en completa soledad. No mide el tiempo, queda en silencio. Él quiere escuchar a Dios. No hay ausencia, no hay nostalgia, ni pesar en su corazón. Agradece todo el tiempo cuanto le toca sufrir. Sigue honrando aún en pruebas a su Padre Celestial. No olvida las bendiciones, agradece a pesar del dolor. David dejó un legado hermoso para aquel que ama a Dios. Momentos malos, momentos buenos, no cambiaron su actitud. Él sigue adorando siempre. La aflicción no mató su fervor. Jesús, el que nos ama en todo, no para de interceder. Sigue rogando, le dice al Padre: quiero que conmigo estén. De nosotros hoy depende compartir la gloria con el Rey. Cuando hay queja, hay juicio contra el gran bendecido. Él entonces nos pregunta: ¿dónde está tu tentador? No tengas temor del hombre, junto a mí muy seguro estás. Nosotros estamos haciendo varios gráficos que son para que nosotros podamos diferenciar los diferentes tiempos que hay. Nosotros encontramos desde la creación del mundo hasta la finalización del milenio, 7 dispensaciones. Y es muy interesante para el estudiante poder entender por qué Dios hizo 7 dispensaciones. Habíamos visto en Génesis que Dios creó todo, hizo toda la creación, culminando con la creación del hombre, en 6 días, y el séptimo reposó. El séptimo día reposó. Y así también Dios va a llevar adelante y va a cumplir todo su propósito en 7 tiempos, en 7 dispensaciones. ¿Y qué es una dispensación? Una dispensación es un lapso de tiempo
Una dispensación es un lapso de tiempo en la que Dios trata con el hombre de cierta forma. Es un lapso de tiempo en la que Dios trata y se revela al hombre de cierta manera, hasta completar toda esa revelación y todo su trato. Eso va a ser al final del milenio. Y lo que nosotros encontramos es que antes de que el tiempo exista, existía Dios. Nosotros tenemos dos escalas, que es el tiempo y el espacio, a las cuales estamos sujetos. Todos estamos sujetos al tiempo y al espacio, que son dos constantes. Sin embargo, Dios no está sujeto al tiempo y al espacio. En Eclesiastés capítulo 3 podemos leer un versículo para que podamos entender qué son estas dispensaciones y la profundidad también del propósito de Dios. Eclesiastés capítulo 3, conocemos mucho este verso. Yo recuerdo, no quiero decir cuando era joven, pero cuando éramos más jóvenes, por ahí en las reuniones de jóvenes ocupamos mucho Eclesiastés capítulo 3. Y dice, todo tiene su tiempo. Versículo 1. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y vamos a quedarnos con este verso, dice, todo tiene su tiempo. Porque está hablando de aquellos que viven debajo del cielo. Dios creó el tiempo. Dios creó un lugar para poner al hombre y creó un tiempo para tratar con el hombre. El apóstol Pablo dice, escondido en Dios. Dios tenía en su mente, antes de que el tiempo empiece, tener comunión con el hombre. Por eso nosotros decimos que antes que el tiempo comience había una eternidad. Una eternidad. Y este tiempo que nosotros vivimos está en esa eternidad. Nosotros estamos en la eternidad, pero en un tiempo, en un espacio y en un tiempo. Y podemos llamar, que está mal, la eternidad pasada, para poder distinguir, nosotros como hombres necesitamos distinguir la eternidad pasada de la eternidad futura, pero Dios dice que Él habita la eternidad y nada más, la eternidad y punto. La eternidad es una. En la eternidad no hay pasado, ni presente, ni futuro, no existe el tiempo. Nosotros estamos sujetos al tiempo. Nosotros decimos, y estamos de acuerdo con el predicador, con Salomón, y decimos, todo tiene su tiempo. Decimos, si Dios quiere, dice Santiago, agregamos. El día lunes vamos a estar viajando, o vamos a hacer así, si Dios quiere. Pero hablamos de días, hablamos de tiempo, vamos a estar allí, pero Dios no. Dios habita la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en este lapso de tiempo, Dios está acá, Dios está acá, Dios está acá, y Dios está acá. Él está hoy parado en la eternidad. El tiempo está dentro de esa eternidad. Y el hombre que se cree tan grande, mire nuestro Dios. Él está hoy acá, en el principio. Yo soy el principio. Y yo soy el fin. Yo soy el alfa y yo soy la omega. La palabra yo soy tiene mucho que ver con el eterno,
con aquel que no tiene ni principio ni fin. Por eso cuando se revela Dios a Moisés dice, yo soy. Di que a ti te envió, yo soy. Porque Israel estaba por acá más o menos, pero Dios estaba allá en el final. Por eso el enemigo tanto el enemigo se encarga de mostrarnos el principio nomás de este camino. Él es el mostrador, es un cananeo que nos muestra todo lo que hay en el mundo. Pero el problema es que el mundo pasa. Pero Dios no nos muestra el principio, Dios siempre nos muestra el final. Porque Dios habita en la eternidad. Dios ya está viendo la obra terminada. Él ya está allá, hermano. Nosotros estamos por ahí. Pero Dios ya está habitando cuando terminó todo, para que nosotros podamos pararlo. Y esto no está adecuado para que lo entendamos con nuestra mente que es temporal. Pero tenemos la mente de Cristo. Para que podamos entender un poquito. Y dice Dios dice, yo habito la eternidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Este es nuestro Dios. Bueno, Dios creó estos tiempos, estos 7 tiempos, para tratar y cumplir un propósito. Los propósitos de Dios, primero, es que Cristo tenga su esposa. ¿Por qué? Porque Él es heredero de todo. ¿De todo qué? De todo lo que suceda acá. Él constituyó a Cristo heredero de todo. Él es su Hijo unigénito. ¿Y cuál es el otro propósito de Dios? Que Él tenga también a Israel, su esposa. Y esto va a ser el fruto o el resultado de estos propósitos, de estos diferentes tiempos. Y encontramos en la Escritura 7 tiempos. Encontramos primero la edad de la inocencia. Yo voy a poner solamente las iniciales, porque si no, no va a entrar todo. El hombre fue creado en inocencia. Y dijimos que en ese tiempo Dios trataba con el hombre sobre una base. Dios trató con el hombre sobre la base de que él era inocente. Dios no puede tratar, Dios ama al pecador, siempre escuchamos a diferentes evangelistas, pero Dios aborrece el pecado. No puede tener comunión con el pecador. Pero hermano, yo peco. Sí, pero hay una diferencia. Dios no tiene comunión con su carne. Dios tiene comunión con la vida de Cristo que está en usted. Con el hombre interior. Según el hombre interior. Me deleito en hacer la voluntad de Dios. Nuestra carne, bueno, es carne. Y va a ser un día también cambiada. Habacuc capítulo 1, verso 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Dios no puede tener trato con el impío porque su ojo es limpio y el hombre no regenerado todavía está lleno de pecado. Pero Dios, que es santo, Dios que es celestial, que es eterno, se baja a tener comunión con Adán. Y tiene una comunión con Adán sobre la base de su inocencia. ¿El hombre es justo en este tiempo? Sí, es justo. Y tenemos que separar justo de justificado.
Tiene una justicia porque el hombre jamás pecó. La palabra justo significa recto, inocente, sin pecado. Y así fue Adán. Adán fue creado justo, recto, inocente, sin pecado, pero no con una justicia divina. Pero sí era justo, era recto. Después se pervirtió. Entonces Dios tenía comunión con este hombre en esta edad, en esta dispensación, sobre la base de su inocencia. Dios se bajaba con el hombre y charlaba con el hombre. Y algunos piensan que el primer hombre fue el hombre, el Neandertal, que ese hombre se manejaba por instinto, era cabezón, así barbudo. Bueno. ¿Qué tiene que decir? Este hombre era un hombre con el cual Dios no tuvo comunión. El hombre que Dios creó a su imagen y semejanza fue Adán. Y no vamos a negar que existieron otros hombres. Está el hombre, usted va y estudia y dice el sapiens sapiens, que somos nosotros supuestamente, y así. Que es consciente de que existe, que es persona. Bueno, la ciencia tiene sus maneras. Pero hay un hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios y fue puesto en un lugar terrenal, inocente, pero con un libre albedrío. Era falible. Este hombre podía fracasar. Entonces, Dios lo pone en el huerto y una sola cosa le dice. No le da 10 mandamientos, un solo mandamiento. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Ese solo mandamiento el hombre no pudo cumplir. Entonces, Dios lo sacó del huerto. De ahí en adelante todos nosotros nacimos afuera del huerto. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres quedamos así. Dios no puede tratar con el hombre. Pero el hombre de inocente pasó a ser consciente. La edad de la inocencia aparentemente fue muy corta. Pero empezó la edad de la conciencia. ¿Qué esperaba Dios del hombre? Bueno, la conciencia es la parte del hombre que aprueba o desaprueba las obras que cometemos. Y el otro día pusimos el ejemplo. Hoy paramos con el auto y vino un hombre con una silla de ruedas. Y ahí qué hace la conciencia. Ayudarle. Y entonces buscamos ahí, bueno, se le dio una ayuda. Pero vemos una necesidad y pasamos de largo. ¿Y qué hace nuestra conciencia? Che, loco, ¿qué estás haciendo? Nos reprende. La conciencia nos reprende, nos acusa o nos aplaude. Bueno, la conciencia debía llevar al hombre a hacer lo bueno. ¿Y qué era lo bueno? Continuar en comunión con Dios. Pero el hombre ahora tiene una fuerza en sus miembros que lo arrastra de continuo al mal. La conciencia no es suficiente para refrenar al viejo hombre. Dice Génesis capítulo 6, en el verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra,
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Estamos en la edad de la conciencia. Pero la conciencia quiere llevar al hombre a comunión, a tener comunión con su Creador, pero no es suficiente. El hombre de continuo su pensamiento es al mal. ¿Y qué llega a tener el hombre? Una conciencia cauterizada, quemada, insensible. Busca a Dios y no lo encuentra porque perdió la sensibilidad de Dios. Entonces, si el hombre no conoce a Dios, ¿qué es el temor de Dios? El apartarse del mal. Entonces no tiene temor de Dios. Entonces el hombre no tiene freno. Dios tenía acá comunión con el hombre sobre la base de su conciencia, que le lleve a Dios. Y lo que encontramos aquí, encontramos a Noé. Dice en el capítulo 6, en el verso 9 de Génesis, estas son las generaciones de Noé. Y dice Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé. Note lo que dice de Noé. Sin duda la conciencia de Noé habrá ayudado mucho. Y muchos, si no entendiésemos la doctrina de la justificación, diríamos, Noé fue justo. Este fue un hombre justo que eligió hacer el bien. Pero en el verso 8 encontramos, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Para quién es la gracia? Para el necesitado, para el desgraciado. Quiere decir que Noé no tenía mérito también. ¿Pero qué tuvo Noé para llegar a ser justificado? Ah, sí, con su fe, ¿qué hizo? Condenó al mundo. Noé tuvo fe. Ah, y vemos como el propósito de Dios siempre es de gracia. Vamos a ver la gracia de principio a fin, pero no nos adelantemos. Así que vemos a Noé, pero toda la creación se corrompió. Dios tenía comunión con Noé. La conciencia fracasó en contener al hombre al lado de Dios. No pudo sujetarle. Entonces Dios dijo, Noé, vas a preparar un arca y ustedes se van a salvar. Y bueno, hubo un nuevo comienzo. Y eso encontramos en Génesis capítulo 9. Hasta ahí llega la edad de la conciencia. En el capítulo 9 encontramos que empieza una nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano. Antes de seguir, en cada dispensación nosotros encontramos un trato diferente de Dios, pero también encontramos una persona que Dios va a tomar para tener trato y por medio de él tener trato con los demás. En la primera dispensación de la inocencia, Dios por medio de quién trató con toda la creación y con todos los demás, por medio de Adán. Y acá viene, esta es más difícil. En la edad de la conciencia encontramos dos genealogías, pero ¿a qué genealogía Dios le dio importancia? A la de Set. Acá encontramos que Dios tiene comunión con Set y con toda su descendencia. Set representa a Cristo resucitado.
Nos habla otra vez de la nueva creación. Y en el gobierno humano, he visto muchas de estas tablas en Internet. Esto es algo muy común, pero no todo lo que está en Internet está bien, porque al no tener doctrina no conocen el propósito de Dios. Y va a ver que ponen otros hombres y así. Pero ¿con quién Dios? Bueno, yo vi en el otro que en algunas rectas a Nimrod, porque dice que fue el primer gobernador, él fue gobernador de Babel. Pero ¿con quién Dios trató en el gobierno humano? ¿Por medio de quién? Por medio de Noé. Noé va a ser la persona por medio del cual Dios va a tratar. De Noé salen Sem, Cam y Jafet, que son el origen de las razas. Sem, la raza semita, que habla de la raza blanca, Cam, que habla de la raza negra, y Jafet, que habla de la raza amarilla, los asiáticos. De ahí salen las diferentes razas, y el hermano dio su significado espiritual. Qué gozo, hermano, escuchar la palabra. ¿Cómo necesitamos de nuestros hermanos? ¿Cómo necesitamos de todos para aprender? Y ahí se va completando lo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nosotros. Y bueno, vemos a Sem, a Cam y Jafet, los tres hijos de Noé. Dios trata por medio de Noé, y Noé es pregonero de justicia. ¿Y qué le dice en este nuevo comienzo a Noé? Génesis capítulo 9 dice en el verso 3, note que acá hay un cambio. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. ¿Cómo era el hombre antes? El hombre era herbívoro. Ahora el hombre es carnívoro. Sí. A veces demasiado carnívoros. Así como las legumbres, plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque la sangre, Dios veía en esa sangre la sangre de Cristo. Toda sangre era tipo y sombra de la sangre de Cristo hasta la cruz. Ahora ya estamos con la sustancia. Bueno. Verso 5. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Bueno, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Note que acá comienza el gobierno del hombre sobre el hombre. El hombre debe juzgar. ¿Quién le dio autoridad al hombre para que gobierne las naciones, a los jueces, a los diferentes gobernantes? Dios. Vamos a ver en Romanos hay una declaración capítulo 13, verso 1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y note esta frase, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Pero son corruptos. ¿Cómo me voy a sujetar? Hermano, Dios puso la autoridad. Usted no tiene que cuestionar a Dios. ¿Cuándo Dios instituyó la autoridad? En esta dispensación. Aquí empieza el hombre a tener justicia, a hacer justicia sobre otro hombre.
Sabemos que el Estado se guarda el derecho de hacer el uso de la fuerza sobre los demás hombres. Nosotros tenemos un contrato social, se llama, que firmamos cuando nacemos, busquemos el contrato después, de vivir en una sociedad donde el Estado es el que dice qué se hace y qué no se hace. Bueno, ¿quién instituyó eso? Dios. Pero ahora hacemos una pregunta. Como Adán, como Set, como Noé, el hombre, ¿qué tenía que hacer? Tenía que traer al hombre, a los demás hombres, en comunión con Dios, con su Creador. Y Dios dijo, bueno, voy a raer a todos los malos y voy a dejar a solamente los buenos. ¿Y qué vemos? Se bajó Noé del arca, ¿y qué hizo? Fracasó. Él, que tenía que tomar control sobre los demás hombres, plantó ahí una vid. Mi papá le gusta eso. Le gusta plantar la vid, hasta ahí. Y después empezó a abusar de la bendición de Dios. Abusó. ¿Y cómo ocurrió esto? Bueno, Noé no tiene control sobre sí mismo porque tiene una vieja creación. Dios está mostrando que el hombre no puede solo. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vemos a Noé perdiendo control sobre sí mismo, no lo vemos sobrio, controlado, y lo vemos borracho y perdiendo su manto de dignidad delante de todos los demás hombres. Los vemos desnudos. De acá, de estos 3 hijos de Noé, 2, especialmente Sem, fueron temerosos. Dice que entraron de espaldas a cubrir a Noé. Y eso nos habla mucho, hermano, de cómo Dios ama que nosotros respetemos las autoridades, lo que Él demandó en el hogar, en la iglesia. Esto no quiere decir que vamos a justificar el error o a veces el pecado. No. Las cosas son limpias y abiertas delante de Dios. No podemos levantarnos contra la autoridad ni tampoco condenar lo que Dios instituyó. En todo caso, cada uno va a dar cuenta de sí delante de Dios. Pero vemos que fracasó el gobierno del hombre. Noé no tiene capacidad de gobernarse a sí mismo. Y enseguida vemos que aparece la rebelión en uno de sus hijos, en Cam. Cam, la raza negra. De ahí va a salir Canaán, y Cam es padre de Egipto. Vamos a leer ese verso, porque esto nos interesa mucho. Génesis capítulo 10, verso 6. Dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Bueno, y los hijos de Cut, Cefa, Ávila, Sabta, Ramá, Sabteca, y los hijos de Ramá, Cefa y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este tipo del anticristo. Y este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acad, Calné, en la tierra de Sinar. Bueno, si usted sigue leyendo, usted va a ver que de aquí salieron las 7 naciones que moraban en Canaán, y también salió Egipto y todas las naciones enemigas del pueblo de Dios, de Cam. Note que de la rebelión, de la oportunidad de ver la falta en la autoridad, trajo rebelión en aquellos que debían ser gobernados.
Por eso nosotros no debemos mirar al hombre, porque si no siempre vamos a encontrar una excusa. Si el hermano Fernando hace así, no mira a los hombres. Nosotros estamos sobre el señorío de Cristo. Miremos al Señor. Para que realmente no tengamos excusa, porque ¿quién tuvo excusa? La carne. La nueva creación no va a buscar excusa para obedecer a Dios. Pero la carne, Cam, va a tener siempre excusa. Bueno, fracasó el gobierno del hombre, fracasó el tiempo de la conciencia, fracasó el tiempo de la inocencia. El hombre no puede, solo no puede. Y dice entonces, en el capítulo 12 de Génesis, ahora empieza una nueva dispensación. Dice capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y note que aquí no hay gobierno, Dios no pide nada. Dios le dice a Abraham, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Qué vemos que Dios le dio a Abraham? Una promesa. Y esta es la dispensación de la promesa. El hombre no puede prometer nada a Dios y cumplir, ni en su inocencia, ni en su conciencia, ni ser mucho menos gobernado por otro hombre tan corrupto como él, porque la carne se revela. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios le dice, yo haré de ti. Dios pone toda la bendición del hombre sobre su sola responsabilidad. Y no dice, yo haré de ti si usted si busca. En este pacto que Dios hace con Abraham, solo Dios es responsable. Porque ya nos hemos dado cuenta con todos estos tiempos de que el hombre no puede permanecer en comunión con Dios y mucho menos alcanzar algo de Él, por su esfuerzo, por su obediencia, por su justicia. Dios le dio ventaja al hombre, porque el hombre fue puesto en un huerto con una justicia terrenal, pero este hombre fracasó. Entonces Dios le hace una promesa de gracia. Bueno, entonces yo haré de ti. ¿Y yo qué tengo que hacer? Vos creés nomás. ¿Cómo? Vos tenés que creer nomás. Y este es el camino que muchas veces nosotros no queremos recorrer, el camino de fe. Porque el hombre quiere sentirse merecedor de la bendición de Dios. Pero Dios dice, no, yo haré de ti. Pero Señor, yo te quiero ayudar, yo te prometo que voy a hacer... No, yo haré de ti. No, pero Señor, fíjate que soy un buen padre. No me importa. No hay nada bueno en nosotros. Solamente lo bueno que hay es la vida de Cristo, que está siendo formada en nosotros. Y Dios está ocupado en formar y edificar esa vida en usted y en mí, que es lo único que le va a agradar, y le va a agradar cada vez más a medida que va creciendo. Él tiene esperanza en esa vida. Cristo en nosotros es la esperanza. Es nuestra esperanza y es la esperanza de Dios y es la esperanza de la creación misma, hemos visto. La manifestación de esa vida. Hay muchas esperanzas puestas en esa vida, en la vida de Cristo. Pero ¿nosotros confiamos en esa vida? Bueno, tenemos que aprender a confiar en esa vida
a pararnos delante de Dios en esa vida. Por eso es tan necesaria la revelación del hombre interior. Abraham recibe esta promesa: yo haré de ti. No, pero Abraham, algo bueno tiene que tener Abraham. Vamos a ver el pasado de Abraham. Vamos a ver en el libro de Josué. Dice, capítulo 24, en el verso 2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, no dice que Taré nomás servía, porque siempre le echamos la culpa a Taré, no, ambos servían a dioses extraños. ¿Qué mérito había en Abraham de recibir esta promesa? ¿Qué mérito había? No hay mérito. No hay mérito. Y dice el verso 3, y yo, dice Dios, se lleva toda la gloria a Él, yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Ellos recién habían entrado en la tierra, pero Dios ya le había introducido a Abraham a esta tierra antes. Qué tremendo, ¿no? Y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Abraham en un momento quiso ayudar a Dios y nació Ismael otra vez. Y así, hermano, en la gracia no necesita ayudar a Dios. Hay un dicho que es muy carnal: Dios ayuda a los que se ayudan. ¿Dónde? ¿Qué versículo está? No, eso es mentira. Es por fe, para que sea por gracia. Es de pura gracia. No hay mérito en nosotros. Y esto nosotros tenemos que entender para conocer de qué manera Dios trató. Y esta dispensación de la promesa se le llama la dispensación de la gracia en miniatura. ¿Por qué se le llama así? Porque Abraham anduvo por fe. Él fue el padre de la fe. Pero no confunda las cosas que ocurrieron en esta dispensación, porque no es la dispensación de la gracia. Todavía la cruz no fue efectuada. Pero sí habíamos visto que Abraham vivió por delante de la cruz. ¿Por qué? Porque fue de fe. ¿Y en qué nosotros ponemos nuestra fe? La fe tiene una sola dirección. Fe en el Señor Jesucristo. Él ya veía a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios le predicó el Evangelio. Hay un solo Evangelio, el Evangelio de su Hijo. Así que sin duda, Abraham vio más. Bueno, así que aquí la persona con la que Dios trató fue Abraham. Y ponemos el nombre más largo. Abraham. Bueno, en cada dispensación va a haber cambios que no van a volver atrás. El hombre fue creado inocente. Ya nadie va a volver a la edad de la inocencia. La conciencia fue despertada. La conciencia que discierne el bien y el mal. Una lástima porque el hombre conocía el bien, pero la conciencia al ser despertada solamente conoció el mal. El hombre ya conocía el bien, conocía a Dios. La conciencia no se va a volver a dormir jamás. El gobierno del hombre quedó instalado. Y hasta el día de hoy sigue. Si queremos crear un gobierno de anarquía,
usted va a fracasar. Hay muchos anarquistas. ¿Pero por qué fracasaron? Porque Dios instituyó el gobierno del hombre. Y acá encontramos la promesa. Encontramos la promesa. Nosotros estamos aquí hoy por la promesa hecha a Abraham. ¿Cuál es esa promesa? Génesis capítulo 12. Vamos a continuar leyendo esa promesa. Dice el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti, en tu simiente, todas las familias de la tierra. Note que esta promesa era para Abraham y su descendencia, pero por medio de su simiente tiene un alcance mundial. Estamos viendo a las naciones salvadas en el milenio. ¿Por qué? Porque esta promesa tampoco nunca se va a disolver. Este pacto es un pacto eterno que nunca tendrá fin, que por Cristo se ratifica y Él ya lo llama el nuevo pacto. Este pacto fue el pacto que Dios siempre se acordó y siempre va a tener en cuenta. Dios llama ahora a vivir por fe. Yo haré de ti. Usted no puede hacer nada por usted. Yo haré de usted. De ahí en más tenemos a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos viven por fe. Viven por fe. Y encontramos a José ahí haciendo una declaración de fe. Lleven mis huesos a Canaán. No los dejen en Egipto. Así va a ser levantado todo, espíritu, alma y cuerpo, guardado irreprensible en la venida del Señor. Nada va a quedar acá de nosotros en el mundo. Seremos levantados. Nada va a quedar acá. Y bueno, Israel era llamado a vivir por fe. Y habíamos visto que en el plan y propósito de Dios era que Israel vaya a Egipto. ¿Por qué Dios mandó a Israel a Egipto? Qué raro, ¿no? 430 años pasó Israel en Egipto. Porque ellos tenían que desear ir a Canaán. Y Dios los manda a Egipto en un tiempo de hambruna. Ahí Faraón había soñado con 7 espigas gordas y 7 espigas flacas. Y 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Conocemos los argentinos de la vaca flaca. Pero Dios usó esto para que Jacob y sus hijos desciendan a Egipto. Y allí, por medio del lugar de exaltación que ocupó José por su obediencia, por tener temor de Dios, Israel tuvo un lugar especial, la tierra de Gosén, porque los egipcios odiaban a los pastores de ovejas. Gloria al Señor. Pero allí Israel se formó como una nación. Entraron 70 y salieron al menos 1 millón a 3 millones de personas. Y Dios permitió que Faraón los esclavizara para que ellos deseen alcanzar la promesa hecha a Abraham. Porque Dios le había dicho en el capítulo 13 de Génesis, en el verso 15, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios había prometido acá. Pero Israel estaba cómoda ahí en Gosén.
Pero Dios quería que Israel sea nación. Era una nación dentro de otra nación. Entonces ahí clamó Israel, clamaron, dice. ¿Y Dios qué hizo? Oyó. ¿Qué hizo? Los reconoció. ¿Qué es lo que reconoció? ¿Qué había sobre ese pueblo? La promesa. ¿Qué hay sobre usted y sobre mí? La promesa. Lo que Canaán era para Israel es para nosotros los lugares celestiales. Y Dios promete lo mismo. Todo lo que usted ve, le daré. Con razón Pablo dice, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver la herencia. Que el Señor nos abra los ojos, para poder admirar nuestra herencia, para poder ser deseada. Nadie va a entrar en Canaán si no desea la herencia, si no ve esa herencia. Israel clamó y Jehová oyó. Y lo sacó de Egipto. Y encontramos a Israel en el capítulo 19 de Éxodo capítulo 19, y disculpe que estamos hivanando, pero hermano, es necesario entender bien esto. Capítulo 19, versículo 4. Lo sacó de Egipto y ahora están en Sinaí. Y Dios le habla a su pueblo, contento le habla a Dios a su pueblo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y como yo os tomé sobre ala de águila, y yo os he traído a mí. ¿Qué hizo Israel para salir de Egipto? ¿Acaso ellos se levantaron contra los egipcios? Ellos eran esclavos, débiles, no podían hacer nada, pero Dios peleó. Hay una canción que dice, envió 10 plagas, desenvainó, dice, su espada, y nos dio, dice, la libertad. Y después dice el coro, libre, tú me hiciste libre, le dice, a Dios. Eso es lo que tenía que decir Israel. Hasta aquí me ayudó Jehová, hasta aquí me trajo. Y dice, como águila, el Señor le estaba enseñando a confiar en su Dios fiel. Y dice, vosotros visteis. Israel no tenía excusa para seguir confiando. Y dice, y ahora os he traído a mí. Verso 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis, ¿qué? Mi pacto. ¿Qué pacto es? El pacto de la promesa. ¿Qué tenía que hacer Israel? ¿Qué hizo Abraham para alcanzar la promesa? Creyó. Israel, ¿qué tenía que seguir haciendo? Tenía que seguir creyendo porque era un pacto de gracia, de fe incondicional. Dios puso toda la responsabilidad sobre él. Y dice, ahora si guardares mi pacto, dice. ¿Cuál era el deseo de Dios? Verso 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, le cuenta Dios, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gentes santas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel no creyó. Dios quería que toda la nación sea santa y que toda la nación sea sacerdote. Pero de acá en más Dios va a elegir una sola familia de una tribu para que sean sacerdotes. Ya va a cambiar. ¿Por qué? Porque el pueblo no entendió la gracia. Verso 8 dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Esto no tiene nada que ver. Dios ofreció una promesa de gracia,
Pero ellos dijeron, bueno, venga, dé nomás su mandamiento que nosotros vamos a cumplir porque nosotros le vamos a agradar. Y esto fue lo que le disgustó a Dios. Entonces Dios le dio la ley. ¿Quieren guardar un pacto? En el pacto de la gracia no tenían que guardar, tenían que creer. Tenían que solamente creer, no obedecer. El guardar ahí se traduce creer. Entonces Dios le da la ley. La ley empieza en el capítulo 19 de Éxodo. ¿A quién Dios le da la ley? Dios otra vez elige a una persona para que sea el mediador entre él y los demás. Dios ya no trata con toda la tierra, Dios trata con su pueblo. Entonces Dios llama, capacita, perfecciona a Moisés. Sí. La ley es imposible de cumplir. El espíritu de la ley no es el amor, es el temor. La ley fue una maestra de escuela. La ley fue una maestra, un ayo, que hacía la ley con todas sus ordenanzas, ceremonias y requerimientos. Nos hablaba de Dios, de su perfección, pero nos hacía ver nuestra imperfección, nuestra debilidad, porque éramos débiles por la carne. La ley en su ceremonia nos hablaba de Cristo. Todos los sacrificios nos hablan de Cristo. Todas las ceremonias, las fiestas, todas hablan de Cristo. Nos mostraba a Cristo y pegaba la figurita como en la escuela dominical. Y decía, este es Jesús con las ovejitas, la ley. Pero cuando vino Cristo, ya no necesitamos más la figurita, la foto, la sombra, el tipo. Dejamos la ley y nos quedamos ¿con quién? Con Cristo. Cuando vino Cristo, las sombras, los tipos terminaron y salimos de la escuelita dominical y le agarramos la mano al Señor y empezamos a caminar con el Señor. Eso es en la gracia. Y nos vamos a ir un poquito más porque se va el tiempo. En la gracia. Bueno, y acá, ¿quién es el personaje principal? No, Pablo. Esto es para los que dicen que somos paulistas. A Pablo se le revela el mensaje para la iglesia, porque Cristo, ¿por qué no ponemos a Cristo? Porque Cristo, ¿qué predicó? El reino. El reino, él predicó el evangelio del reino. Cristo. No podemos poner a Cristo. Tenemos que poner al apóstol Pablo porque a él se le reveló la gracia. Qué lindo, hermano, no conocer la palabra. Y mucho más vamos a conocer. Después que termine este tiempo, va a empezar el reino. Y ahí, ¿quién va a ser todo en todos? Ahí sí, ¿no? Que el Señor Jesucristo va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y va a ser predicado el Evangelio del reino. Entonces acá sí va Cristo. Bueno, vamos a seguir viendo después esto. Pero acá vemos las 7 dispensaciones, hermano. Encontramos desde Adán hasta Abraham, 2000 años. Desde Abraham hasta Moisés, 2000 años. Encontramos 2000 años de esta dispensación que estamos. Y encontramos
1000 años. En total, ¿cuántos años encontramos? 7000 años. ¿En cuántos días Dios creó? En 7 los cielos y la tierra. ¿Y Pedro qué nos enseña? Que para Dios un año, un día, son como 1000 años. Bueno, ahí encontramos en tipo los 7 días de creación. Vamos a tomar un recreo y vamos a continuar. Tenemos una meta y un premio que hemos de alcanzar, aunque haya tropiezos. No dudemos, vamos a lograr, si es largo el camino. No pienses en desmayar, recuerda tu meta. Con el Señor tú podrás alcanzar. Ponte en fe, levanta tus ojos, pues Cristo es vencedor. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más. Él extiende sus brazos y te ayudará. No hay nada imposible. Con Dios todo tú vencerás. Y cuando aparezca el premio tú obtendrás. No bajes tus brazos. Si caes, vuelve a levantarte. No mires lo pasado, sino mira lo que hay más allá. Ponte en fe, levanta tus ojos, pues Cristo es vencedor. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más. Él extiende sus brazos y te ayudará. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes
Es la hora 22. 8 minutos.